Hola, muy buenas noches, tardes, noches. Estamos iniciando nuestra transmisión en vivo de este programa en consulta con Javier Escamilla, programa número 4. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, muy amplio. Esperemos que con la hora que tenemos en nuestro programa podamos llevar la mayor cantidad de información a ustedes. Mientras que Facebook nos genera la primera audiencia, vamos a tratar de establecer algunos criterios sobre qué sí es y sobre qué no es el estrés. Vamos a hablar de si es una enfermedad, si es un síntoma, si es algo que realmente debamos de temer o es algo que tal vez tengamos que agradecer. ¿Ok? El día de hoy este tema es muy amplio. Esperemos ahorita que se empiece a reportar la gente que nos está viendo y poder empezar con este tema muy amplio, maravilloso y sobre todo que nos va a dar una claridad muy grande que es el estrés. Que si es, que no es. Vamos a hablar del estrés en toda su amplitud, qué es, qué hace, cuáles son sus manifestaciones y sobre todo qué palabras hemos utilizado para poder justificar que lo tenemos o qué cosas tenemos a las cuales los ocultamos a través del nombre del estrés. Ok, entonces pues ya vamos empezando en materia. Si ya hay gente aquí, dice que ya tenemos nuestros primeros espectadores. Manden un saludito para saber que están aquí, compartan, permítanos llegar a más gente con estos temas que son de interés de todos. Rebeca Escamilla González, saludos. Es importante que esta información llegue y llegue sobre todo a aquellas personas que viven sufriendo por el dichoso estrés. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar en materia y vamos a hablar de Silvia, un saludo. Vamos a hablar de qué es y qué no es el estrés. El estrés, dicho clínicamente hablando, viene desde los principios del que más ha investigado del tema, que es Hans Seil, que Hans Seil hablaba precisamente de la afectación que tenía el estrés en el organismo, en el ser humano. Hablaba de las combinaciones a nivel de bioquímica, en el cual nos hablaba de las hormonas y todo lo que se generaba. Vamos a tratar de llevar este tema bastante ameno, bastante simple. No los voy a llenar de terminología científica, pero sí vamos a tratar de entender que, por ejemplo, en las investigaciones de Hans Seil, él decía que había estrés bueno y estrés malo. Él le llamaba al eustrés el estrés positivo, ¿sí? El que nos ayudaba, el que nos aportaba algo. Leti, un saludo. Y el distrés, que era como se conocía el estrés destructivo, el que dañaba tejidos y el que incluso podía llegar a provocar la muerte. Bueno, nosotros vamos a dejar un poquito estas investigaciones, no porque no sean importantes. De hecho es por mucho la persona que más ha investigado acerca de las funciones del cuerpo humano relacionadas con el estrés. De hecho él fue el que nos regala aquella fórmula que dice adrenalina más exceso de sodio. Ahora sí que es el precursor de muchos infartos. Él hacía investigaciones pues con animales, con diferentes tejidos de corazón, donde se veía la bioquímica, cómo operaba, ¿sí? Gaby Alanis, un saludo.
Entonces, él nos daba estos términos del estrés positivo, el estrés negativo, pero hoy en día el término de estrés dejó de convertirse en lo que hablaban las investigaciones de Hans Hale. Gaby, un saludo, saludos allá a Santiago, Nuevo León, gracias por estar viendo el programa. Ok, bueno, les decía, lejos de ya el trabajo de Hans Hale en cuestión del estrés, nos vamos a enfocar en este programa, ¿sí?, a lo que el estrés es a nivel personal. Fíjense que ahorita, hoy en día, las personas todas viven estresadas. Pregúntale a las personas y siempre te van a mencionar que traen mucho estrés. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ni siquiera sabemos, o más bien tratamos de agregarle atributos a la palabra estrés que no son los que le corresponden. La herramienta llamada estrés, y fíjense que la menciono como herramienta, es una habilidad que tiene el cuerpo para producir, ahora sí, que recursos extraordinarios para preservar la vida. Ya lo habíamos dicho en programas anteriores, que el cuerpo tiene como finalidad principal preservar la vida. Por lo tanto, el estrés, lo que sí es el estrés, ¿sí? Saludos Ivonne y saludos Roberto Primate, un saludo. Gracias por estar al pendiente del programa. Les decía que el término de estrés se refiere a esa fuerza superior o a esos recursos superiores que el cuerpo adquiere temporalmente en periodos de peligro real, ¿sí?, para poder liberarnos de dicho peligro. Eso es el que nos permite correr más rápido, saltar más alto, y a final de cuentas entran muchas sustancias del cuerpo de las que mencionaba antes Hans Hale, como la adrenalina, ¿sí?, que nos ayuda a darle al cuerpo capacidades que en su estado normal no presentaría. Saludos Norita hasta Ciudad de México, ya nos veremos el próximo mes en nuestros cursos de allá de Ciudad de México. Ivonne, un saludo, gracias por estar al pendiente de este programa, espero que te sirva mucho porque tú eres terapeuta y esto es importante compartírselo a la gente. Entonces les decía, la palabra estrés es esa capacidad superior que el cuerpo adquiere en momentos especiales para preservar la vida. Desgraciadamente, nosotros no usamos el estrés, abusamos de él. Entonces, como dicen las palabras mágicas, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. Entonces, cuando nosotros nos referimos a que si el estrés es bueno o es malo, es como todo lo que hemos mencionado, incluso cuando hablamos de las emociones, no es que sea bueno o que sea malo, es útil o inútil, ¿sí? Ahora, primero tengo que partir desde el principio de si lo que estoy experimentando realmente es estrés o estoy tratando de ocultar otra cosa y ponerle el nombre de estrés para no tener que dar mayores argumentos. ¿Ok? Bueno, les pido por favor al público que se va conectando, Norita, Ivonne, acuérdense que estos temas ya los hemos trabajado en algunos cursos y es importante que me ayuden participando, que den algunos comentarios para enriquecer un poquito más este tema. Les decía entonces que el estrés es una habilidad superior que tiene el cuerpo en momentos de peligro con la finalidad de proteger y preservar la vida. Es decir, que es esa habilidad que les da la fuerza para salvarse de los peligros. Un ejemplo muy claro que yo menciono muy seguido es el de
aquella persona que con una mano está levantando un auto y con otra mano está tratando de sacar a su hijo debajo del auto. Son habilidades que normalmente o en estado natural el cuerpo no podría realizar, pero en los momentos de peligro, en los momentos de tensión, se generan esas capacidades superiores y fueron desarrolladas para utilizarlas y soltarlas. Si usted las utiliza y las suelta, jamás tendrá un problema por estrés. Pero desgraciadamente nosotros tenemos esa costumbre de conservarlo, seguirlo utilizando, seguir no usando sino abusando del estrés, y entonces llega un momento en que el cuerpo se cansa. Fíjense lo que estoy diciendo ahorita, el cuerpo se cansa. Cuando hablamos del estrés, yo les decía, hay dos palabras con las cuales nosotros nos vamos a topar, que la gente dice que es estrés, pero no es. Ok, vamos a aprovechar que tenemos aquí nuestro marcadorcito, nuestra pluma, y voy a mencionarles dos palabras que la gente dice que es estrés, pero ¿qué creen? No es. La primera palabra, miedo. ¿Sí? ¿Miedo a qué? Bueno, pues obviamente cuando nosotros hablamos de nuestro trabajo, miedo a que nos despidan, miedo a que no nos salgan las cosas, miedo a que no le guste el jefe, miedo a que salga mal, miedo a que no pueda exponer lo que quiero exponer, miedos. ¿Cuál es el problema con la palabra miedo y por qué la relacionamos con el estrés? Precisamente porque el miedo se presenta, ya como decíamos, vamos a dedicar luego un programa directamente a lo que es la teoría de las emociones. Y cuando veamos eso nos vamos a dar cuenta de que el miedo se presenta cuando estamos en presencia de algo que nos amenaza, de algo que pone en peligro, pues básicamente nuestra existencia. Pero a veces acuérdense que tendemos a exagerar y a veces lo único que está en peligro es un regaño, ¿verdad? Pero pues queremos, para muchos puede ser demasiado importante ese regaño, o bien el miedo a perder el trabajo, el miedo a no ganar un aumento, el miedo a no ganar un puesto, el miedo a no ser reconocido como una persona válida. Pues obviamente es conocido o es utilizada la palabra miedo como sinónimo de estrés cuando no lo son, ¿sí? Entonces vamos a entender ahora la segunda palabra. La segunda palabra es agotamiento, ¿sí? La gente se cansa de hacer siempre lo mismo o de hacer algo repetitivamente sin los periodos de descanso adecuados, o bien lo hace solamente porque tiene que hacerlo y no porque ama hacer lo que hace. Entonces ese agotamiento va haciendo que el cuerpo vaya perdiendo capacidades, aumenten los dolores, se generen tensiones en músculos, en tejidos. Incluso luego dijimos que también en un programa posterior hablaremos de la famosa fibromialgia, que en cierta manera está muy relacionada con esto que estamos diciendo y con estas dos palabras, que es el agotamiento, también podríamos llamarle fastidio, ¿sí? Y el miedo. Dos emociones y dos situaciones que no son estrés, pero que preferimos decir
que es estrés, porque el echarle la culpa, y vamos a decir literalmente echarle la culpa, es liberador. ¿Cómo que liberador? Sí, nosotros los seres humanos tendemos a no hacernos responsables de lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando. Por lo tanto, es más fácil decir que la culpa la tiene la enfermedad del siglo XXI que qué estoy haciendo yo para estar como estoy, ¿sí? Que reconocer que hago lo que hago sin quererlo hacer, ¿sí? Que soporto a las personas que están a mi alrededor en lugar de desear estar con ellas, ¿sí? Que vivo con tal o cual persona y no la quiero, no me entiende, no me... Ah, pero yo sigo ahí porque ahí tengo que estar. El miedo, decíamos, ¿miedo a qué? Pues a veces el miedo es ni siquiera sabemos a qué. Entonces, cuando no sabemos el miedo a qué, pues el miedo provoca fisiológicamente hablando tres reacciones principales, ¿sí? Correr, pelear o paralizarse. Para las tres acciones que les acabo de mencionar, correr, pelear o paralizarse, se requiere tensión muscular, se requiere mayor irrigación sanguínea a músculos, una mayor cantidad de respiración, pero no se requieren músculos, energía en músculos como, como el estómago, en tejidos como el estómago, ni en todo lo involucrado en la digestión. Por lo tanto, nos damos cuenta de por qué las personas que dicen tener estrés normalmente experimentan problemas de gastritis, colitis y otras itis relacionadas con el medio. Acuérdense que este tema lo estamos manejando desde un lenguaje ahora sí que más en consulta y no tanto técnico. Así es que quiero que ustedes entiendan que las palabras que estamos utilizando son ahora sí que en el lenguaje más coloquial y menos científico. Esto con la finalidad de que ustedes, amigos terapeutas, también puedan transferir esta explicación a sus pacientes y ustedes, pacientes, puedan buscar dentro de sí cuáles son las razones que los tienen supuestamente estresados y que ya sabemos que las dos palabras que tenemos que buscar son miedo y agotamiento. Es decir, ¿a qué le tengo miedo? ¿Y qué es aquello que ya me cansó? ¿De qué estoy agotado? ¿De qué estoy cansado? La mayor parte del estrés, volvemos a lo mismo, se produce cuando yo hago algo que no quiero hacer, o bien cuando lo que estoy haciendo no me llena el corazón y no me llena el espíritu. Hay una regla que viene en el libro de Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. Si tienen oportunidad, el primer libro es una joya, es muy importante en la formación de los terapeutas, pero dice ahí, misión es pasión. Cuando tú sientes que lo que haces llena tu corazón, llena tu alma, llena tu vida, entonces sabes que lo que estás haciendo es lo correcto. Si tú no sientes eso con lo que estás haciendo, aguas. Posiblemente vas a llegar a cansarte o a fastidiarte de lo que estás haciendo. Si tú no estás con la persona con la que quieres estar, si tú no te rodeas del ambiente, del lugar, si tu casa no te gusta, si todo eso a la larga produce no estrés, agotamiento. Acuérdate que tenemos que cuidar que los valores o los lugares que nosotros tenemos, es decir, nuestra casa tiene que ser a nuestro gusto, que nos haga sentir en paz. O sea, ustedes se darán cuenta y hay personas que en buen plan, hasta flojera les da llegar a su casa. Qué triste, porque la casa de nosotros debería de ser nuestro castillo. Entonces,
Si yo todo el santo día estoy con el estrés del trabajo, dicho en el lenguaje de la gente, que ya dijimos que no es estrés, sino miedo o fastidio o agotamiento, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que luego llegan a la casa y tampoco quieren estar en su casa, tampoco quieren disfrutar con la gente de ahí, salen con los amigos, pero fulanito no me cae, fulanito no... Preguntamos entonces, bueno, ¿y en qué momento tu cuerpo va a estar en paz? ¿En qué momento tú te vas a sentir que estás relajado, que estás haciendo lo que tú amas hacer? Una pregunta bien importante que les voy a hacer, querido público, que es una pregunta que yo les hago mucho a los pacientes que vienen mencionando la famosa palabra del estrés, ¿sí? Y esa palabra esa pregunta es bien sencilla. A ver si se alcanza a ver, ¿sí? La pregunta es bien sencilla. ¿Qué te hace feliz? ¿Por qué es tan importante esta pregunta y por qué la hago yo tan seguido en la consulta? Es precisamente porque lo que te hace feliz no te produce estrés, ¿sí? A final de cuentas, cuando tú haces lo que tú amas hacer, lo podrías hacer por horas, lo harías aunque no te pagaran, lo podrías replicar y replicar, y sobre todo es bien importante, lo que amas hacer se nota que lo amas hacer, ¿sí? No necesitas agradar a nadie, no necesitas decirle a nadie o comprobarle a nadie que tú amas lo que haces, se nota. Al mismo tiempo, cuando nosotros no amamos lo que hacemos, también se nota. Podemos decir que adoramos nuestro trabajo, que somos felices con las personas que convivimos, que no podríamos estar en otro lugar, pero siempre estamos buscando escapar. Y eso dijimos, de las tres herramientas del miedo, dijimos correr, pelear o paralizarse. Entonces ya nos dimos cuenta que si yo quiero correr, es decir, quiero huir de donde estoy, si yo quiero pelear, si yo quiero combatir, si yo quiero estar en constante conflicto, ¿sí? O simple y sencillamente ya no quiero hacer nada, ya me quiero quedar parado, ya quiero solamente que el día se acabe. Perdón, lo que estoy viviendo no es estrés. Lo que estoy viviendo son variantes del miedo. El miedo, cuando veamos la teoría de las emociones, nos vamos a dar cuenta de que no es malo. El miedo tiene una valencia negativa que es muy diferente, y es precisamente porque es una de las emociones en las cuales es fácil caer y es fácil mantenerse abajo. La misma fuerza de gravedad del miedo es muy intensa y entonces nos hace no querer o no poder salir de él. Más que esforzándonos, más que trabajando en emociones con mayor valencia, como serían la felicidad, el amor, la alegría, ¿sí? Que aunque parece que son sinónimos, no lo son. Ya veremos en un programa posterior la teoría de las emociones, gracias a la información o a lo que es la investigación de Edward Punset y otros investigadores que lograron acuñar en un libro toda la amplia variedad de emociones que el ser humano ha experimentado, puede experimentar en algún momento dado, y entonces podemos definir más claramente qué es lo que estamos sintiendo. Acuérdese usted que si usted está viviendo un momento al cual le llama, híjole, es que esto me trae muy estresado, revise claramente. ¿Quiere correr, pelear o paralizarse? No es estrés lo que usted está viviendo.
es miedo, ¿sí? ¿Quiere usted simple y sencillamente tirar por la borda o hacer algo distinto? No es estrés lo que usted está viviendo, es agotamiento, es fastidio, son ganas de ya no hacer eso, de hacer algo nuevo. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que le llena a usted el corazón? ¿Qué es lo que a usted le llena la vida? ¿Qué es lo que lo hace feliz? Cuando usted encuentre eso que lo hace feliz, le aseguro que la palabra estrés, como la hemos estado utilizando, y vuelvo a decir, la palabra estrés como la utilizamos, no tiene que ver nada con la investigación de Hansel, ¿sí? Hansel hablaba de lo que era el estrés positivo y el estrés negativo. Cuando nosotros hablamos de tensión creativa y de tensión emocional, cuando hablamos de estos dos términos es muy distinto. Fíjense que ya la palabra que utilicé ya no fue estrés, fue tensión. Tensión es una fuerza que nos jala hacia adelante o hacia atrás. ¿Puede haber una tensión que nos jale a ser mejores? Sí, pero puede haber también una tensión que nos haga retroceder también. Saludos, Nicolás, hasta la ciudad de Chicago. Saludos a tu marido, saludos, los extraño mucho. Ya pronto estaremos haciendo planes para visitar nuevamente la ciudad de Houston y la ciudad de Chicago en los Estados Unidos, para llevar este material y otros materiales que tenemos preparados para ustedes. Queridos alumnos que están viendo esta transmisión, compartan, ayúdenos a llegar a más lugares y sobre todo también participen. Queridos alumnos, queridos espectadores, participen. Este programa es de ustedes y es importante que si usted tiene un concepto de estrés, vamos a trabajar precisamente en este programa en consulta, es para eso, para tratar de darnos cuenta. Dígame usted por este medio qué es lo que según usted la tiene estresada o lo tiene estresado, y vamos a analizar en base a los términos que les acabo de dar y nos vamos a dar cuenta de cuáles son las variantes que estamos utilizando, ¿sí? Ok, muchas gracias, Nicolás. Aún nos dice que nos esperan allá en Chicago. Así es que claro que sí, con todo gusto, aunque esté haciendo mucho frío, será un placer siempre estar allá. Ok, bueno, les decía entonces, qué sí es y qué no es. Cuando la gente dice, el estrés es la enfermedad del siglo XXI, yo les digo bien sencillo, ¿sí? No es una enfermedad como tal, lo que la gente conoce como estrés. Cuando digo lo que la gente conoce como estrés, es precisamente porque ya les dije, nosotros usamos la palabra estrés para referirnos a estas dos: miedo y fastidio. Cuando nosotros queremos decir que algo ya nos tiene hartos, decimos, eso nos estresa. Y les dije ahorita, hay una razón por la cual hacemos eso. Esa razón es bien sencilla. Decir que tenemos miedo y decir que estamos fastidiados o que estamos hartos de algo nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir débiles, nos hace sentir que no logramos o que no pudimos, ¿sí? Y eso desgraciadamente no nos gusta sentirnos así. Por lo tanto, prefiero encontrar un término aceptado por la mayoría para echarle la culpa a algo externo. Sí, es que esta vida es muy estresante. Ay, sí, es que el trabajo, pues no hay a quien no lo estrese su trabajo. Yo le puedo asegurar que a mí mi trabajo no me estresa, ¿sí? Yo disfruto mucho cada hora que paso con mis pacientes, disfruto mucho cada conferencia, cada plática, y le puedo asegurar que no es mi trabajo lo que me estresa. Y a final de cuentas, sí, no le voy a decir que no hay cosas que me dan miedo o que ya me tienen fastidiado, ¿sí? Podríamos decir en un ejemplo muy sencillo,
Oye, pues es que ya me tiene fastidiado el que a veces no alcance el gasto. Bueno, te tiene fastidiado o te da miedo que no te alcancen los recibos. Bueno, ya cuando le ponemos el nombre real a lo que estamos sintiendo, entonces podemos tomar acciones correctivas. Si a mí me tiene fastidiado estar batallando cada mes con el ingreso que tengo, pues tengo que buscar la manera de o ganar más o de buscar otro lugar donde me paguen lo que yo necesito ganar. ¿Sí? Entonces, en dado caso de las palabras que las personas que dicen, es que me da miedo que no vaya a haber suficiente, el calentamiento global me da miedo. Ah, bueno, pues te da miedo, pero sigues tirando basura, ¿verdad? Entonces dices, ¿qué acciones estás tomando para combatir aquello o para trabajar sobre aquello que te tiene fastidiado o aquello que te da miedo? Cuando tú tomas acción, el miedo y el agotamiento desaparecen. ¿Por qué? Porque entonces tú estás haciendo algo diferente. El mejor ejemplo que yo les puedo decir o que les doy normalmente en las conferencias o en los cursos es precisamente esta hojita de papel. Supongamos que esta hojita de papel, ¿sí?, representa el estrés. Si yo la pongo aquí en mi mano, ¿sí se alcanza a ver? La hojita de papel no representa un peso considerable. Pero si yo mantuviera esa hoja de papel en ese mismo lugar durante mucho tiempo, vamos a decir 5 horas, les aseguro que el dolor en el brazo sería insoportable. Y el dolor en el brazo sería insoportable no porque este papelito pese más en 5 horas o en 6 horas, ¿sí?, sino porque usted está manteniendo demasiado tiempo algo, ¿sí? Tenga usted cuidado precisamente porque solemos hacer eso. Solemos mantener demasiado tiempo algo que a veces ni siquiera es mantenible, ¿sí? Y eso sí produce no estrés, dijimos, produce agotamiento, por lo tanto malestar, dolor, enfermedad, todas las afecciones que hay de colitis, gastritis, tensión muscular, fibromialgia, todas esas cosas tienen un factor de agotamiento y un factor de miedo activo como no tienen una idea. Y a final de cuentas, decíamos hace rato, como decir estoy fastidiado y decir tengo miedo, tiene una connotación negativa o nos hace ver débiles o nos hace ver vulnerables, preferimos decir, es que no me digas nada, ando estresado. ¿Sí? Eso hace que haya una cierta empatía común entre todos aquellos que también están fastidiados y que todos aquellos que también tienen miedo. ¿Sí? Y entonces, posiblemente por un momento me dejan de fastidiar, hasta que llega otro con ganas de fastidiar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés, nos damos cuenta que ni siquiera conocemos el término. Nos encanta decir que la enfermedad del siglo XXI, que mi tío se murió de estrés, el estrés no ha matado a nadie. Hablando en los términos de los que la gente lo maneja. Obviamente si nos vamos a la bioquímica, si nos vamos a los elementos que investigaba en este caso Hansel, pues ya estamos hablando de términos médicos que no es precisamente la versión de la que estamos hablando día a día, ¿sí? De hecho, nos encanta decir que tenemos pelotitas antiestrés, que tenemos masajes antiestrés, que tenemos técnicas antiestrés, cuando en realidad no es el estrés lo que tenemos que combatir, sino su fastidio y su miedo, ¿sí? Fíjense, hay un término que utilizaban los chinos, ¿sí?, que eran
las bolitas antiestrés. Si usted va a cualquier tiendita donde vendan artículos chinos, seguramente van a encontrar unas cajitas que tienen dos esferitas, y esas dos esferitas, el truco era que tenía que estarlas moviendo yo con las dos bolitas con una mano. Y decía una persona, es que después de un rato de estar moviendo las bolitas con una mano, el estrés desaparece. Cuando yo les explico la función, después ya hablaremos del término de caja china, ¿sí? Y es precisamente que el hecho de mantener mi atención en que las bolitas no se caigan de mi mano y en estarlas girando, hace que por un momento yo cambie mi punto de enfoque y deje de preocuparme o de ocuparme en la situación que me tiene con miedo o con agotamiento, ¿sí? Entonces me hace sentir temporalmente bien. Entonces después yo tomo otra vez, ¿sí?, mis actividades que me tenían con miedo y con fastidio y entonces todos los síntomas vuelven. Se vuelve a afectar el sistema y por lo tanto volvemos a sentirnos mal. Voy a aprovechar para compartir una pequeña frase que me encontré en una tarjetita el día de ayer. Y esa frase dice así: el miedo es la señal inequívoca de que usted está confiando solamente en sus fortalezas. ¿Ok? Fíjense bien curioso. Dice, el miedo es la señal inequívoca de que usted está confiando solo en sus fortalezas. ¿Qué quiere decir esto? Que a usted se le está olvidando que hay gente alrededor de usted que lo puede ayudar. Se está olvidando de que hay, para quienes así lo creen, digo, a final de cuentas no es la finalidad de este programa entrar en polémicas religiosas. Si usted cree en Dios, si usted cree en Buda, si usted cree en quien quiera creer, tiene que saber que hay fuerzas superiores, ¿sí? Si cree en el universo, si cree en los decretos, en lo que usted crea, quiere decir que si usted está experimentando miedo, se está olvidando de todo eso y se está concentrando solamente en lo que usted puede. Y eso es lo que nos hace experimentar en cierta manera el miedo, ¿sí? Dijimos, el miedo, hablando de la teoría de las emociones, se presenta cuando percibimos algún peligro. Miedo no es sinónimo de estrés, agotamiento o fastidio no es sinónimo de estrés, mas sin embargo la mayoría de las personas lo toma como sinónimos. Aprenda a reconocer usted lo que está sintiendo, aprenda a hacerse cargo de sus decisiones y saber si está a gusto o no. Tiene el derecho de decir estoy a gusto o no estoy a gusto. Tiene el derecho a expresarse. La mayor parte de las cosas que producen tensión, o en este caso ese miedo o ese fastidio, ¿sí?, son cosas a las que creo que no tengo derecho. Mi querido Pepe Vientos, excelente terapeuta, gracias por estar aquí al pendiente de este programa. Un saludo. Les decía entonces, la mayor parte de las cosas que decimos que nos causan estrés, que ya quedamos claro que en realidad lo que utilizamos como estrés, o los lugares donde utilizamos la palabra estrés, son realmente lugares donde estoy fastidiado o tengo miedo, ¿sí? Por lo tanto, usted tiene derecho a decir, usted tiene derecho a hacer, usted tiene derecho a pensar, usted tiene derecho a cambiar de opinión. A veces nos quedamos atorados en un lugar, nos quedamos atorados en una situación, nos quedamos atorados en un trabajo. ¿Por qué? Por ese canijo concepto de tener que ganar dinero, de tener que llevar el pan a la mesa, de tener que mantener a una familia, del tener que hacer, del tener que...
Acuérdense que les decía yo en una conferencia, la palabra tener que implica que no quiero, pero lo tengo que hacer. Es obligación, hagan de cuenta que me corta a mí la capacidad de decisión. Ojo cuando usted se sorprenda diciendo, es que tengo que hacer. Si yo me dedico toda mi vida a hacer lo que tengo que hacer y me olvido de hacer aquello que deseo hacer o que elijo hacer, tarde que temprano voy a experimentar ese agotamiento y voy a decir que la vida es estresante. ¿Sí? Tenga cuidado cuando usted diga, es que seguramente mi jefe no me quiere bien, seguramente alguien está conspirando para que me corran, seguramente este trabajo no va a ser del gusto del jefe, porque entonces usted se va a dar cuenta que lo que está experimentando es miedo, no es estrés. Y a final de cuentas, su miedo lo va a poner en 3 alternativas que ya mencionamos, que es correr, pelear o paralizarse. Por lo tanto, va a tensar sus músculos, va a establecer una actitud diferente que no lo va a permitir sentirse en paz. Por lo tanto, también a la larga va a tener un agotamiento y a la larga va a usted decir, la vida es muy estresante. Cuando nosotros hacemos lo que amamos, cuando nosotros vivimos como queremos, cuando nosotros hacemos de nuestra vida lo que nosotros queremos, nos vamos a dar cuenta que experimentamos paz y no estrés. Entonces, yo le dije ahorita como tarea, respóndase esta pregunta. ¿Sí? Si usted me puede responder esta pregunta, tendrá ahí la clave para combatir el estrés, como usted le está diciendo, o bien el fastidio y el miedo, como en realidad es. Si usted es capaz de responder esta pregunta, tiene la herramienta más sencilla para vivir en paz y para poder establecer una vida más próspera y sobre todo con menos desgaste para su cuerpo físico, y sobre todo se le va a notar el nivel de felicidad que usted tiene con lo que hace. Vamos a revisar, déjenme revisar la hora un segundito, nos quedan como 15 minutos. Les pido por favor que al público que nos está viendo compartan sus experiencias, cuáles son las situaciones que los estresan, cuáles son las situaciones que los han hecho mencionar o cómo creen que el estrés está afectando su vida. Vamos a establecer bien claro, normalmente las afecciones fisiológicamente hablando que experimenta una persona que dice tener estrés, tensión muscular, problemas gástricos, dolores de cabeza. Y fíjense qué curioso que mencionemos los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque viene aquí la tercera clave o el tercer punto que provoca mucho el fastidio o el miedo, ¿sí? Y es la necesidad imperante que tenemos de tener el control. Nosotros siempre queremos que las cosas salgan como se nos pega nuestra regalada gana, o queremos que salgan precisamente como nosotros esperamos. Fíjense que hay un ejemplo que yo doy mucho y que está incluido aquí en mi libro, digo, para quienes gusten. Esta es una alternativa de lectura muy interesante que espero les dé mucha paz a las personas que ya lo han adquirido, y para ustedes, si lo quieren adquirir por medio de esta página, pues mándenme un inbox y se los hacemos llegar. Dice, a las personas no nos molesta que las cosas salgan mal, nos molesta que no salgan como nosotros queremos que salgan. Querida Leti,
Un beso y un abrazo hasta la ciudad de San Luis Potosí. Precisamente estamos hablando de un tema muy interesante, que es lo que la gente le dice estrés, y que nosotros ahorita ya establecimos, retomando un poquito, que estas son las dos palabras que realmente yo debería estar entendiendo en lugar de estarle echando la culpa al estrés. Ahora sí que yo les digo en los cursos, Dios los libre de tener estrés, de no tener estrés, porque el estrés es esa capacidad que nos permite salir de los momentos de peligro, pero está diseñada para usarse en periodos cortos de tiempo, no en excesos de tiempo. Decíamos, cuando una persona soporta demasiado, fíjense la palabra que utilicé, soporta demasiado. ¿Qué quiere decir soportar demasiado? Quiere decir básicamente que estoy cargando algo, número uno, que sobrepasa mi capacidad de cargar, y otra, que en muchas ocasiones, y no digo en todas, no deseo cargar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de soportar, me acuerdo mucho de la canción de Julieta Venegas, que dice, me voy, dice, puede ser posible que yo merezca lo que estoy viviendo, pero es probable que lo merezca, pero no lo quiero. Por eso necesitamos tomar decisiones. Voy a detenerme un instante para leer un comentario de Ivonne. Dice, el hecho de haber perdido visión me genera dolores de cabeza, me estresa no poder enfocar, no poder hacer las cosas al 100, pero ahora entiendo que es miedo. Efectivamente, Ivonne, precisamente si te fijas en lo que yo acabo de hacer, precisamente para leer tu mensaje, ¿sí?, fue necesario ponerme los lentes, ¿sí? Yo te pregunto, ¿en qué te concentras? ¿Hay herramientas para solucionar el problema? Úsalas. A final de cuentas, ¿qué más da si tienes que usar unos lentes? O bien, yo te pregunto, ¿habrá gente que no ve y es feliz? ¿Sí? Efectivamente, si te dan dolores de cabeza, tu cuerpo se está agotando. No es que esté estresado tu cuerpo. Cuando hablábamos en el programa anterior de medicina tradicional china, y esto tú ya lo has visto en los cursos, ¿sí?, los ojos los regula normalmente el hígado y la vesícula biliar. Ahí habría que preguntarnos cuánta energía gastamos en corajes, y lo digo por experiencia porque yo también soy de los que usa lentes. Entonces podríamos decir si estamos desperdiciando energía que necesitan nuestros ojos en otras cosas que no son necesarias. Efectivamente, el hecho de sentir que hay capacidades que ya no podemos ejercer al 100%, produce miedo, produce esa sensación de me estoy acabando, cuando no necesariamente es así. Fisiológicamente hablando, los tendones que sostienen al ojo, ¿sí?, pueden irse desgastando con el uso, no precisamente con el abuso, y hacer algo que le llamamos vista cansada, que es precisamente el tener que utilizar lentes auxiliares para poder leer, ¿sí? Pero a final de cuentas hay soluciones. Cuando te encuentras con un problema, hay que darle solución, ¿sí? Dice, me estresa no ver resultados en mi salud, quisiera ver que ya se manifiesta y sucede lo contrario. Sí, querida Leti, lo hemos platicado en muchas ocasiones. A final de cuentas, volvemos a lo mismo, no es precisamente estrés lo que estamos experimentando, sino ese fastidio y ese agotamiento de que he intentado tantas cosas, de que he hecho tantas cosas,
de que le he creído a todo el mundo, de que he hecho lo que me han dicho, lo que he comprado, lo que me han vendido. Sí, es entendible tu situación, pero es precisamente cansancio lo que estás experimentando, no es propiamente estrés. Entonces, también se involucra el miedo a que no haya algo que hacer. Y no, efectivamente, posiblemente no hemos encontrado qué es lo que hay que hacer para el caso específico, pero aquí lo que tenemos que buscar en un dado caso es qué es lo que ya hice y qué es lo que me falta por hacer. ¿Sí? Es importante que usted en este caso entienda, bueno, digo que a veces hacemos muchas cosas y parecen no dar resultado. Pero si yo coopero en favor de mi enfermedad o coopero en favor de mi salud, es muy importante saber en qué equipo juego, ¿sí? ¿Por qué? Y también tengo que cuidar mucho quién me dice las cosas, por qué y cómo me las dice, cuál es la intención de la persona al ayudar o al acercarse a mí en cuestión de darme un apoyo en mi tratamiento. Eh, Cuando hablamos de enfermedades, obviamente no voy a mencionar tu padecimiento, pero sí es una de las más difíciles y produce mucho agotamiento, produce mucho cansancio. A veces quisiéramos poder decir, varita mágica, bibidi babidi bu, y se quitó, y en ocasiones en realidad en lugar de dar herramientas para que se quite algo, solemos irnos cansando porque ya intentamos esto, ya intentamos lo otro, ya intentamos aquello y nada aparenta dar resultado. Pero a final de cuentas hay una regla y esa la platicamos alguna vez, Leti. Mientras hay vida, hay esperanza. Si tu corazón está latiendo, estás viva. Y si estás viva, todavía hay cosas por hacer. Solamente te pido que elijas aquellas que tú creas que realmente tienen sentido y desecha todas las que no creas que tengan sentido. No importa quién te las dijo, no importa incluso si te las dijo alguien que en teoría te quiere, ¿sí? Empieza tú solita a desechar cuáles son las cosas que para mí tienen sentido, cuáles son las cosas que para ti no tienen sentido, y empieza a quedarte solamente con aquello que llene tu corazón de felicidad. Busca un objetivo, es decir, ¿por qué quiero estar feliz o para qué quiero estar sana? Y encamina tus pasos por ese objetivo. Apunta bien, ¿sí? Y todo aquello que no vaya en la dirección que tú estás apuntando, deséchalo, ¿sí? Haz más ligera tu carga, ¿sí? Esperemos que este mensaje te haya servido y que podamos seguirte ayudando en tu proceso, porque se te quiere mucho, Leti. Y ojalá pronto podamos estar hablando ya de que tú lograste también, como muchas personas lo han logrado, combatir esta enfermedad que te está aquejando. Ok, se nos acaba el tiempo de este programa del día de hoy, nos quedan escasos 5 minutos y quiero aprovecharlos para invitarlos a que si usted tiene un lugar o un donde quiera que compartamos estos conceptos, ¿sí? Estamos a sus órdenes, búsquenos por inbox. Podemos dar conferencias en diferentes escuelas, en diferentes lugares donde usted quiera que llevemos conceptos de salud o bien de superación personal, los podemos llevar con todo gusto. Trabajo en equipo, calidad de servicio, todo lo que es salud natural, temas de control y manejo de estrés,
temas de inteligencia emocional, temas de superación personal. Siéntase usted en la libertad de invitarnos y con gusto compartiremos esta información con quienes usted quiera que tengamos la oportunidad de compartirlo. Gracias, Leti, por tu mensaje. Vuelvo a decir, estamos contigo y estamos trabajando buscando opciones, porque lo más importante es vivir feliz, no tanto nada más sobrevivir. Entonces buscamos alternativas que te ayuden a ti y a todas las personas que se acercan a nosotros para que puedan vivir feliz el tiempo que estamos aquí. La vida se hizo para disfrutarla, ¿sí? Para vivirla y no para sobrevivirla, ¿sí? Desgraciadamente, cuando hablamos de la enfermedad, es difícil mantener el espíritu alegre, pero yo tengo, si alguien he visto yo precisamente que ha mantenido su actitud positiva y sobre todo que le está echando muchas ganas a sanar, esa eres tú, Leti. Eres una de las personas que eres un gran ejemplo de echarle ganas precisamente para llegar a donde quiero estar, que es estar en paz, estar feliz y vivir la vida como quiero y no como me toca. Acuérdese que la vida es para disfrutarla. Ahorita es momento para tomar decisiones. Cuando usted toma decisiones, el miedo y el agotamiento se hacen a un lado. El miedo y el agotamiento llegan precisamente a acompañar a las personas que no les gusta tomar decisiones. Y acuérdese que si usted no toma decisiones, tarde que temprano alguien las va a tomar por usted. Puede ser su cuerpo, puede ser una persona externa o puede ser cualquier otro. Si usted quiere ser feliz, tome decisiones y tome decisiones que lo lleven a donde quiere estar. Este mensaje es muy importante y con este mensaje cierro el programa de hoy. Espero que les haya gustado mucho y espero que nos ayuden a seguir llegando a más gente. Acuérdense que estamos todos los jueves a las 7 de la noche, ¿sí? Estaremos transmitiendo este programa que es En Consulta con Javier Escamilla. Tocaremos temas diferentes en cada ocasión. En el próximo programa prometimos hablar de inteligencia emocional, así es que vamos a tomar ese tema para la próxima transmisión, ¿sí? Y estamos a la orden de todos ustedes aquí en Consulta en Javier Escamilla Rehabilitación Integral. Recuerden nuestras redes sociales, Javier Escamilla Rehabilitación Integral, así lo encuentran en Facebook, así lo encuentran en YouTube. Estos videos de estos programas se quedan en el canal de YouTube, igual que muchas pláticas y conferencias que hemos dado. Les invitamos a que lo visiten, se suscriban, es gratis suscribirse al canal de YouTube de Javier Escamilla Rehabilitación Integral y esté al pendiente de estas transmisiones, compártalas, ayúdenos a llegar a más gente porque nuestra misión es ayudar a otros a estar en paz, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, darles un mensaje de paz, un mensaje de armonía que les ayude a mejorar su calidad de vida, porque la vida está hecha para disfrutarse, no para sufrirse, ¿sí? Les mando un cordial abrazo a todos ustedes, espero que este programa número 4 les haya gustado y si hay alguna sugerencia de parte de ustedes de algún tema que quieran que tocamos, también estamos abiertos a sus sugerencias. Un gusto y gracias por estar al pendiente.